Entonces, retomando lo del trabajo, tenemos que un trabajo puede ser tomar valores positivos y tomar valores negativos. ¿Cuándo va a tomar valores positivos? Esto va a ocurrir cuando el trabajo, perdón, cuando la fuerza y el desplazamiento tengan igual dirección y sentido. Igual dirección y sentido. ¿Ya? En esos casos vamos a tener que el trabajo es positivo. Pero si tenemos que la fuerza y el desplazamiento tienen igual dirección, pero distinto sentido o sentido opuesto, en ese caso vamos a hablar de un trabajo negativo. Por ejemplo, cuando se empuja un objeto a la derecha, pero el objeto se mueve hacia la izquierda. Ya en ese caso estamos hablando de un trabajo negativo porque la fuerza y el desplazamiento están en sentidos opuestos. ¿Ya? Yo creo súper intuitivo. Si la fuerza se dirige hacia la derecha, y si una fuerza se dirige hacia la derecha, es decir, es positiva, pero el desplazamiento se dirige hacia la izquierda, es decir, es negativo, si multiplicamos positivo por negativo, nos va a dar negativo, ¿ya? Un trabajo negativo. ¿Sí? En cambio, si tanto la fuerza como el desplazamiento son positivos, va a dar un resultado negativo. Y si tanto la fuerza como el desplazamiento son negativos, negativo por negativo igual da un positivo. Ya entonces, si consideramos el sentido del vector, podemos ver entonces si el trabajo va a ser positivo o el trabajo efectivamente es negativo, dependiendo del valor y el sentido de los vectores. En un gráfico de fuerza versus desplazamiento, el área bajo la curva va a ser el trabajo. ¿Sí? Fuerza en el eje Y, desplazamiento en el eje X, calculamos esa área bajo la curva, nos debería dar el trabajo. ¿Sí? Independiente si es una curva constante, como es el primer dibujo, o variable como es el segundo. Y también vimos el concepto de potencia, que no es nada más que el trabajo partido en el tiempo. Sabemos que trabajo es fuerza por desplazamiento, entonces podemos dividir trabajo en fuerza por desplazamiento. Y a su vez podemos agrupar desplazamiento partido en el tiempo, lo que nos daría la velocidad. Entonces potencia se puede definir como como trabajo partido en tiempo, como fuerza por desplazamiento partido en tiempo, o como fuerza por velocidad. Y como ahí dice, es cuán rápido se realiza un trabajo o cuántos joules se aplican o se convierten por segundo, ya dependiendo de lo que estamos hablando. Ese es entonces el trabajo y la potencia. Y a su vez, en un gráfico de trabajo versus tiempo, la pendiente es la potencia. Y revisamos unas cuantas preguntas la clase pasada. ¿Queda alguna duda o tienen alguna pregunta respecto a lo que puede ser el trabajo y la potencia? Ok. Cualquier duda, como siempre, no duden en preguntar. Y sí, eh, estas fórmulas se las tienen que aprender de memoria. Ya no hay otra opción, no se las van a dar en la prueba.
Entonces, sabemos que trabajo es fuerza por desplazamiento como vectores, y dependiendo del ángulo, vamos a tener siendo un trabajo positivo, negativo o nulo. Es decir, si tienen la misma dirección y el mismo sentido, vamos a tener un trabajo máximo positivo. Si tenemos que tienen sentido opuesto, vamos a tener un trabajo máximo, pero negativo. Y si son perpendiculares entre sí, es decir, forman un ángulo de 90 grados entre ellas, vamos a tener un trabajo neto nulo o cero. Y la potencia entonces es trabajo partido en el tiempo. También puede ser fuerza por velocidad o puede ser fuerza por desplazamiento partido en el tiempo. Ya tenemos esas opciones para calcular la potencia y para calcular el trabajo. Y ahora entonces vamos a ver la clase siguiente, que corresponde ahora sí a energía mecánica. Ya habíamos visto este gráfico entonces en la clase pasada, donde hablábamos de los tipos de energía. Que la energía podemos dividir en muchos ramos, mecánica, electromagnética, termodinámica, en muchos aspectos, ya no solamente estos. Estos son los que se ven en física, pero en química, biología estamos hablando entonces de varios más. La primera energía que vamos a revisar en esta clase va a ser la energía potencial elástica. También vamos a energía, no, gravitatoria y luego elástica. La energía potencial entonces la vamos a definir como la capacidad que tiene un cuerpo o un sistema para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición o configuración. Y hablamos de energía almacenada. ¿A qué nos referimos con esto en la presentación? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes puede pasar si yo sostengo, eh, no sé, a 100 metros de altura? Mm, ahí sí. Sí, si yo a 100 metros de altura sostengo aquí una esfera que pese 50 kilogramos. ¿Qué pasa si yo suelto esa esfera? ¿Qué va a pasar cuando llegue al suelo? Ya, una opción es que puede rebotar. Ya, cambio un poco esto. ¿Qué pasa si aquí en el suelo tengo una caja de madera? Si aquí en el suelo tengo una caja de madera y a 100 metros de altura de esa caja tengo una esfera de 100 kilogramos. ¿Qué pasa si yo suelto esa esfera de 50 kilogramos que está a 100 metros de altura? ¿Qué va a pasar con esa caja? Una opción es que se destruya la caja. Ya a lo mejor puede pasar que la caja es tan potente o es tan resistente que simplemente no le pase nada. A lo mejor se deforma un poquito, pero no se destruye. O tal vez la caja es completamente elástica y la esfera va a rebotar hasta el 80 metros de altura. Ya no lo sabemos.
Pero nos podemos hacer esa pregunta. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si un objeto de 50 kilogramos, o sea, si tengo en el aire a 100 metros de altura, un objeto de 50 kilogramos, o si tengo a 10.000 metros de altura, un avión quieto y lo dejo caer? ¿Ya? Esa es la pregunta que se hace la energía potencial. ¿Qué pasaría si yo dejo actuar esta energía? Si yo tengo entonces a cierta altura, tengo una esfera y la mantengo ahí y la dejo estar ahí para siempre, esa esfera no va a hacer nada. Ya simplemente está ahí en altura haciendo nada, disfrutando la vida. Pero en el momento en que yo suelto esta esfera entonces va a tomar acción y va a hacer algo. A eso se refiere la energía potencial. Un objeto tiene la capacidad de hacer algo, pero por el momento no lo hace. ¿Ya? Tiene la capacidad, tiene el potencial de desatar toda su energía o de convertir toda su energía que podría utilizar. Pero mientras no la utilice, no pasa nada. ¿Sí? Lo mismo entonces un resorte. Si yo estiro mucho, mucho un resorte y lo dejo estirado, y lo dejo muy estirado, y no lo suelto nunca, ese resorte nunca va a hacer nada. Ya el resorte va a quedar ahí, va a quedar estirado, podría estar estirado ahí toda la vida y no haría nada. Pero en el momento en que yo suelto ese resorte, ahí sí entonces toda la energía que tenía almacenada la va a utilizar para oscilar o para llevar esa caja al otro extremo. Esa es la energía potencial. Es energía que está almacenada en un cuerpo que tiene la capacidad para realizar un trabajo, pero que mientras yo no suelte ese objeto o no lo deje actuar, no va a hacer nada o no pasa nada. Si a esto nos referimos entonces cuando hablamos de energía potencial. Y primero entonces vamos a hablar de la energía potencial gravitatoria, que es la energía potencial que se asocia a los objetos que están a cierta altura y que tienen cierta masa. Y que está asociada claramente a la fuerza gravitatoria, a la aceleración de gravedad o al peso de un objeto. Y es energía potencial porque los cuerpos tienen entonces la capacidad de realizar grandes acciones o de convertir toda su energía siempre y cuando se les deje actuar. ¿Sí? Si yo coloco o cuelgo un objeto en el techo y está colgado ahí para siempre, ese objeto no va a hacer nada. Va a estar simplemente ahí colgado del techo. Pero si yo suelto o corto la cuerda o corto el cable con el que está sujeto, en el momento en que cae y llega al suelo, toda la energía o toda la capacidad que tenía para realizar un trabajo lo va a soltar, ¿sí? Y va a actuar. Esa es entonces la energía potencial gravitatoria y se calcula como la masa del objeto por la aceleración de gravedad en dicho cuerpo celeste por la altura que tiene. Aquí tenemos entonces 4 objetos que tienen cierta energía. ¿Cuál es la energía potencial gravitatoria del primer objeto? ¿Sí? De esta masa de 3 kilogramos. Si aplicamos la fórmula, ¿cuál es su energía potencial? G tiene un valor de 10, sí. 90, bien. Es masa por gravedad por altura. Entonces, el primer objeto tiene una masa de 3 kilogramos
por una gravedad de 10, por una altura de 3 metros, entonces tiene una energía potencial gravitatoria de 90 joules. 3 por 10, 30, 30 por 9, 90. O sea, perdón, 30 por 3, 90, 90 joules. El segundo objeto, la masa de 5 kilogramos, ¿cuál es su energía potencial? 100. Lo mismo, tiene una masa de 5 kilogramos, una aceleración de gravedad de 10, una altura de 2, 5 por 10, 50, 50 por 2, 100. Si se fijan, la altura a la que estaba era menor, pero al tener más masa, tiene más energía potencial. Es decir, si soltásemos los dos cuerpos y los dejamos caer al suelo, el cuerpo de 5 kilogramos tiene más energía potencial o tiene la capacidad de convertir masa a energía o tiene más capacidad para realizar un trabajo, ¿sí? Para convertir su energía en otra cosa. El cuerpo 3 de 8 kilogramos, ¿cuál es su energía potencial? 80. Una masa de 8 kilogramos, una gravedad de 10, una altura de 1 metro, 80. Más masa, pero menor altura. Y el último cuerpo de 6 kilogramos, ¿cuál es su energía potencial? 120. 6 kilogramos por 10 la gravedad, por 2 metros de altura, 6 por 10, 60, por 2, 120. ¿Ya? Esa es entonces la energía potencial de un cuerpo, o la energía potencial gravitatoria. Masa por gravedad por altura, así de simple. Ahora vamos a complicar un poco esto y vamos a hablar de cuándo tenemos energía positiva o energía negativa. ¿Ya? La energía potencial es relativa. Ya va a depender de nuestro punto de referencia. En este caso, nuestro punto de referencia va a ser la altura a la que se encuentra el cuerpo A. Esta línea de aquí, entonces, va a ser nuestro eje de referencia, o nuestra altura cero. Y tenemos entonces un cuerpo B que está bajo esta altura cero, o esta energía potencial cero, y tenemos un cuerpo C que está sobre esta energía potencial cero. ¿Y por qué tenemos energías potenciales negativas o positivas? Es por lo siguiente. Si yo quiero llevar el cuerpo C, este cuerpo C que está ahí, lo quiero llevar a la altura cero. Este cuerpo C entonces tiene que bajar. Y si el cuerpo C tiene que bajar, entonces al bajar va a ceder la energía al sistema. Es decir, es este cuerpo, es el cuerpo C, el que utiliza su energía potencial para bajar a la altura cero. Pero si el cuerpo B lo queremos llevar a la altura cero, ¿sí? O a la energía, o a la altura donde la energía potencial es cero, ¿qué tenemos que hacer con el cuerpo B? Si nosotros queremos llevar el cuerpo B al punto cero, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? No desde un punto de vista físico. ¿Sí? Una persona ve esta esfera en el punto B y quiere llevarlo al punto A. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Ocupar energía. Ocupar energía. ¿Sí? Esta persona tiene que usar su energía, es decir, tiene que tomar esta esfera y llevarla al punto A. Por lo tanto, tiene una energía potencial negativa. ¿Qué quiere decir? Que para que esta esfera llegue a un punto donde la energía potencial es cero, hay que entregarle energía. Por eso tiene energía potencial negativa, porque si queremos llevarla al punto cero, tenemos que ceder la energía o entregar la energía a esta esfera,
En cambio, el cuerpo C es el que cede energía para llegar al punto cero. Entonces tiene energía positiva. Porque al gastar su energía, llega al punto cero. En cambio, la esfera B tiene que absorber energía para llegar al punto cero. De ahí que un cuerpo tenga energía potencial positiva y un cuerpo tenga energía potencial negativa. Dependiendo si es el cuerpo el que cede energía para llegar al punto cero o absorbe energía para llegar al punto cero. Y tenemos también la energía potencial elástica. Dime, Cata. Sí, sí, no hay problema. De hecho, podemos calcularlo. Supongamos desde el punto A hasta donde está la esfera B, hay 5 metros de altura. ¿Ya? Desde aquí hasta acá hay 5 metros. ¿Ya? Y la esfera tiene una masa de 2 kilogramos. Si queremos llevar esta esfera desde el punto B al punto A, ¿cuánta energía hay que entregarle? ¿Sí? Considerando que la energía potencial es M por G por H. $100 joules de energía. Ya, pero 100 positivo, porque le estamos entregando energía. ¿Sí? El cuerpo, o sea, el sistema está ganando energía, no está perdiendo. Entonces tenemos una masa de 2 kilogramos, una gravedad de 10 y una altura de 5 metros. Entonces el sistema 2 por 10, 20, 20 por 5, 100. Entonces hay que entregarles en joules de energía a este cuerpo para que pueda subir. Por eso tiene una energía potencial negativa, porque para que la energía llegue a cero, tenemos que entregar energía. En cambio, un cuerpo con energía potencial positiva, como es el cuerpo C, es este cuerpo el que se da energía. Entonces, si llega al punto A, se dio cierta cantidad de energía. Si supongamos una persona está en el punto A. Entonces, para que la esfera B llegue al punto A, esta persona tiene que cederle energía, es decir, tiene que usar su propia energía para elevar la esfera. En cambio, si la esfera se mueve al punto A, la esfera le está entregando energía a esta persona. ¿Se entiende, Cata? Ya, acá. Tenemos entonces la energía potencial elástica, que es otro tipo de energía potencial. Nuevamente, si tenemos un resorte, tenemos un cuerpo elástico, y el cuerpo elástico está completamente estirado, este cuerpo elástico no va a hacer nada. Se podría quedar ahí para siempre a menos que soltemos este cuerpo. Si no soltamos este cuerpo, el resorte jamás va a hacer nada. ¿Sí? Lo mismo una esfera que tiene cierta energía potencial. Si esa esfera se quedase ahí para siempre, va a tener energía potencial, es decir, va a tener la capacidad de realizar un trabajo o de transformar su energía en algo más, pero mientras no lo soltemos o no salga de esa posición, jamás va a utilizar su energía. Lo mismo pasa con la energía potencial elástica. Si no soltamos este objeto o este objeto se queda siempre en su posición, ya sea estirada o contraída, va a seguir deformado para siempre, a menos que soltemos este objeto o dejemos que este objeto pueda actuar. Este resorte puede entonces estirarse o contraerse dependiendo del caso, y así eh, ocupar su energía. La energía que tenía almacenada la va a utilizar.
Y la energía potencial elástica tiene una fórmula un poquito más complicada, que va a ser un medio de K por delta X al cuadrado, donde K es la constante de elasticidad del resorte, que, insisto, esa constante va a depender de cada resorte. Todos los resortes podrían tener K distinta. Y delta X va a ser la deformación del resorte medida en metros. Esa va a ser entonces nuestra ecuación o fórmula para calcular la energía potencial elástica. ¿Preguntas hasta ahora? Si alguien tiene alguna duda. Todo claro. Ya, acá. Y el otro tipo de energía que tenemos es la energía cinética. La energía cinética es la energía que tiene o que está asociada a los cuerpos simplemente por el hecho de moverse. Si todo cuerpo en movimiento y que tenga masa tiene cierta energía cinética asociada. ¿Ya? Y como ahí dice, su fórmula va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces la energía cinética se va a definir como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada. O dicho de otra forma, no tan físicamente, no tan complicado, es la energía que poseen los cuerpos debido a que poseen velocidad. Si tan simple como eso, un cuerpo que tiene masa y que tiene cierta velocidad va a tener cierta energía cinética asociada. Ya solamente por el hecho de tener velocidad y de tener masa. ¿Ya? Las fórmulas son bastante simples, pero lo importante es saber aplicar estas fórmulas. ¿Ya? Y la energía, como siempre, biología, química, física, no se crea ni se destruye, solo la energía se puede transformar, ¿sí? De un tipo de energía a otro. Y vamos a hablar entonces de la conservación de la energía mecánica. Como sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, podemos transformar entonces esta energía de un tipo a otro. Podemos transformar energía mecánica a energía cinética potencial gravitatoria a energía potencial elástica, energía cinética, y así podríamos transformar siempre energía. ¿Ya? Podríamos transformar energía cinética en energía calórica, por ejemplo. Podemos transformar energía eléctrica en energía cinética, siempre podemos estar transformando energía de un tipo a otro. Y como aquí tenemos la energía mecánica total de un sistema, va a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial, tanto energía potencial elástica como energía potencial gravitatoria.
Y además tenemos que el trabajo y la energía ambos se miden en joules. Entonces, como ambos se miden en joules, tenemos ciertas similitudes entre trabajo y energía. Esa similitud es que el trabajo neto puede calcularse como la variación de energía mecánica. ¿Sí? No solamente cinética, sino que la variación de energía mecánica. ¿Sí? Y tenemos también que la fuerza peso realiza un trabajo dependiendo entonces de la variación de altura. Nuevamente, la variación de la energía potencia gravitatoria nos va a dar el trabajo realizado. Y para ello entonces tenemos que hacer ejercicios. El primer ejercicio dice, una persona ejerce una fuerza F para levantar una esfera de 4 kilogramos con velocidad constante a una altura de 2 metros. Calcula el trabajo realizado por la fuerza peso, por la fuerza F de la persona y por la fuerza neta. Nos dicen calcular el trabajo. El trabajo sabemos que es... El trabajo sabemos que es fuerza por desplazamiento, pero también sabemos que el trabajo va a ser la variación de la energía, es decir, eh, energía final menos energía inicial. Tenemos esas fórmulas entonces para calcular el trabajo. Entonces, en este ejercicio, ¿cuál es el trabajo realizado? ¿O cuáles son los resultados de las preguntas de este ejercicio? ¿Alguien realizó este ejercicio ya?
¿Pudieron resolver el ejercicio? ¿O lo hacemos en conjunto? El ejercicio nos dice, una persona ejerce una fuerza F para levantar una esfera de 4 kilogramos con velocidad constante a una altura de 2 metros. Primero, sabemos que trabajo es fuerza por desplazamiento y fuerza es masa por aceleración y multiplicamos después por el desplazamiento. Si la esfera sube con velocidad constante, ¿hay aceleración? No, no hay aceleración. Si no hay aceleración, entonces sería masa por cero por desplazamiento, y eso nos da cero. Sin importar la masa o el desplazamiento, nos va a dar cero igual. Entonces, el trabajo neto, es decir, la suma de todos los trabajos sobre este cuerpo nos va a dar cero. Entonces, tenemos dos fuerzas. Una persona que ejerce una fuerza F para levantar una esfera y tenemos la fuerza peso. Entonces, esta persona que ejerce una fuerza F para levantar una esfera de 4 kilogramos con velocidad constante. Tenemos que la fuerza neta va a ser igual a cero. Entonces, la fuerza 1, la fuerza que ejerce la persona, más la fuerza peso, nos va a dar cero. Lo que significa que la fuerza 1 va a ser igual a menos el peso. Y el peso es masa por aceleración de gravedad. Entonces, el peso va a ser 4 kilogramos por G, que es 10, 40. O menos 40, porque se dirige hacia abajo. Entonces, la fuerza 1, que es menos el peso, es decir, menos 40 más, esta va a ser igual entonces la fuerza 1, más 40. Entonces, el trabajo que ejerce la persona 1 en este caso, va a ser igual fuerza por desplazamiento. La fuerza que utilizó para levantar la esfera eran de 40 newton, una distancia de 2 metros. Entonces, el trabajo ejercido por esta persona es de 80 joules. Como la fuerza que ejerce esta persona, dice, para levantar una esfera, la fuerza va hacia arriba. El desplazamiento también va hacia arriba, porque la esfera sube. Entonces, el trabajo realizado por esta persona es positivo. Como el trabajo neto es cero, el trabajo realizado por la fuerza peso va a tener el mismo valor, pero en sentido opuesto, es decir, menos 80 joules. ¿Por qué menos? Porque la fuerza se dirige hacia abajo, pero el movimiento o el desplazamiento es hacia arriba. Tienen sentido opuesto. Como tienen sentido opuesto, va a tomar un valor negativo. ¿Ya? Esta entonces es la forma de resolver este ejercicio con la fórmula del trabajo. Intentemos resolverlo con otra fórmula, ya con la fórmula de energía.
el trabajo, ¿sí? O el trabajo neto va a ser la variación de energía. Es decir, la energía final menos la energía inicial. Si dice una esfera de 4 kilogramos, la queremos levantar. Primero, la esfera estaba en una altura 0 y luego la esfera alcanza una altura de 2 metros. El trabajo neto, ¿sí? O el trabajo que realiza esta persona. Va a ser entonces, así era, ¿cierto? Era la diferencia de energía. Si el trabajo neto entonces es la diferencia de energía. La masa por la gravedad por una suma o resta de altura. ¿Ya? ¿Cuál es la energía final? En este caso, ¿alguien me la puede dictar? O escribir en el chat. ¿Cuál es la energía final en cuanto a fórmula? Ya sabemos que es 80. Pero ¿cómo calculamos que la energía es 80 utilizando la fórmula de energía para una altura, energía potencial, mgh? Entonces tenemos que mg, es decir, la masa 1 por la gravedad por la altura 2 o la altura final, menos la masa 1, porque estamos hablando de la misma masa, por la gravedad, porque estamos hablando de la misma gravedad, por la altura inicial. Entonces el trabajo neto va a ser la masa, 4 kilogramos, por la gravedad, que es 10, por la altura final, que son 2 metros, menos la masa 1, que son 4 kilogramos, por la gravedad, que es 10, por la altura inicial, que es 0. Entonces, el trabajo realizado por uno o por la persona va a ser 4 por 10 por 2, 80, menos 0. 4 por 10, 40, 40 por 0, 0. Entonces, el trabajo que realiza la persona 1 tiene un valor de 80 joules. Lo mismo que antes, solamente que utilizamos una fórmula distinta. Pero sabemos que sube con velocidad constante, entonces el trabajo neto es 0. Entonces, el trabajo que realiza la fuerza de gravedad va a tener el mismo valor que el trabajo que realizó la persona. 80 y 80, 80 más menos 80, perdón, lo sumamos y nos da un trabajo neto igual a 0. El mismo resultado que tuvimos antes, utilizando fórmula de trabajo, pero ahora con la fórmula de energía. ¿Ya? Y llegamos al mismo resultado. ¿Ya? Aquí se llega al mismo resultado, solamente que les faltó le faltó un 0. Ya no son 8 joules, son 80. Porque si calculamos 4 por 10 son 40, 40 por 2, 80. Aquí falta un 0. Ya, pero cuando vean el PPT van a ver lo mismo, solamente que en vez de 8 pongan 80. ¿Ya? El trabajo neto entonces va a ser fuerza neta por desplazamiento. Como la aceleración es 0, la fuerza neta es 0. Pero tenemos que por separado eh, se realizan distintas energías, ¿sí? O se realiza distinto trabajo. La fuerza aplicada por la persona realiza un trabajo positivo, la fuerza de la gravedad realiza un trabajo negativo, y al sumar esos trabajos nos da un trabajo neto igual a 0.
recalcar también que el trabajo no depende de la trayectoria. Ya recordemos que es fuerza por desplazamiento. Lo único que importa es la posición final y la posición inicial. ¿Ya? Y en la energía potencial gravitatoria, lo único que nos importa es la altura. Ya no nos importa si se movió en el eje X. Lo único que se nos importa es si se movió en el eje Y, en el eje vertical. Y la fuerza de roce siempre va a realizar un trabajo negativo, lo que conocemos como fuerza disipativa de energía. Ya siempre la fuerza de roce está restando energía al sistema. Siempre, siempre, siempre. Entonces, si tenemos un caso en el que, por ejemplo, la energía inicial de un sistema era 100 joules, si esa es su energía inicial, y la energía final son 70 joules, quiere decir que hay 30 joules que se perdieron entre la energía final y la energía inicial. ¿Dónde se perdieron? Con la fuerza de roce. Vamos a ver entonces un caso en el que se conserve la energía. Mm, Ya vamos a hacerla aquí en un costado. Sabemos que la energía mecánica se conserva, ya siempre se conserva. Cuando hablamos de energía mecánica, estamos hablando de la suma, como ya lo mencionamos, de todas las energías, es decir, la energía cinética más la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. ¿Ya? U es de potencial, la letra U. Entonces, si la energía mecánica se conserva, siempre se conserva, siempre, siempre. Si la energía cinética inicial de un cuerpo es cero, pero su energía potencial gravitatoria es de 100 joules, ¿sí? Ya tenemos este caso. La energía cinética de un cuerpo es cero, es decir, no se está moviendo, no tiene velocidad, pero tiene una energía potencial gravitatoria, es decir, tiene cierta altura. Y este cuerpo tiene una masa de 1 kilogramo, de 2 kilogramos. Tiene una masa de 2 kilogramos. Solamente sabiendo estos datos, ¿cuál es la altura a la que se encuentra este objeto? Si tiene una energía potencial gravitatoria de 100 joules y una masa de 2 kilogramos. Calculémoslo. 100 joules va a ser igual a M por G por H. M es 2 kilogramos, G es 10, H es desconocido, 2 por 10 son 20, 20 por H va a ser igual a los 100. Entonces, pasamos el 20 dividiendo, nos queda que H es igual a 10 partido en 2, H es igual a 5. Y entonces tiene una altura inicial de 5 metros, solamente sabiendo esos datos. Continuamos acá arriba. Ahora este objeto se deja caer partiendo desde los 5 metros y llegando al suelo, a los 0 metros. Si sabemos que la energía se conserva y a los 5 metros tenía una energía potencial gravitatoria de 100 joules, ¿qué energía potencial gravitatoria va a tener a los 0 metros si llega al suelo? Cero joules.
Entonces, tenía una potencial gravitatoria de 100 joules en un comienzo, y cuando llega al suelo, tiene una energía de 0 joules. ¿Qué pasó con esos 100 joules? ¿A dónde se fueron? ¿O en qué se convirtieron? A energía cinética. Entonces tenemos que estos 100 joules de energía se convirtieron completamente en energía cinética. Es decir, se convirtieron en masa, perdón, en un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Seguimos acá abajo. Va a ser entonces un medio de la masa. Sabemos que la masa son 2 kilogramos, entonces va a ser un medio de 2 por la velocidad al cuadrado. Un medio de 2 por 2 se cancela y nos queda que 100 joules, no, solo 100, dejemos la unidad de medida por ahí, tirada, es igual a velocidad al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la velocidad con la que este objeto llega al suelo al transformar toda su energía potencial en energía cinética? 10. Entonces, un objeto que está a 5 metros de altura va a llegar al suelo con una rapidez o una velocidad de 10 metros partido en segundo. Esto mismo que podíamos haber entonces calculado con la ecuación de velocidad, ahora lo calculamos con energía. Entonces, para resolver un mismo ejercicio, en este caso un ejercicio de velocidad, lo podemos utilizar ahora, o lo podemos resolver con ecuación de velocidad, o lo podemos resolver con la ecuación de energía. Cualquiera de los dos caminos es completamente válido. ¿Ya? Y la energía cinética siempre se conserva. Entonces, una esfera de masa 2 kilogramos, y con esto terminamos, se desliza por el tobogán de la figura, perdón, de la figura. En A, la energía cinética de la esfera es 10 joules y su energía potencial es 54 joules. Eh, no, esa B es velocidad instantánea, ya la velocidad que tiene en ese instante, o en ese momento, en el que llega al suelo, o en el que transforma toda su energía, esa es su velocidad. ¿Ya? La velocidad de la energía cinética es la velocidad instantánea, no la velocidad media. Entonces, ejercicio 4. Una esfera de masa 2 kilogramos se desliza por el tobogán de la figura. En A, la energía cinética de la esfera es 10 joules y su energía potencial es 54 joules. Si no se considera la acción del roce, es decir, no pierde energía, en este ejercicio es correcto afirmar que la energía, eh, primero, si la energía cinética de la esfera es 10 joules en A, y también su energía potencial es 54 joules, también en A. ¿Cuál es la energía mecánica en A? ¿Cuánto vale? Si tiene energía potencial 54 energía, bien. La energía mecánica, entonces recordemos, es la suma de la energía cinética más todas las energías potenciales. 10 más 54 joules es 64 joules. Entonces, va a tener 64 joules de energía en A, va a tener 64 joules de energía en B, va a tener 64 joules de energía en C, y va a tener los mismos 64 joules de energía en D. En todos los puntos va a tener la misma cantidad de energía mecánica. Entonces, 1, al pasar por B, ¿tiene energía cinética igual a 64? ¿Verdadero o falso? Ya, verdadero. ¿Qué pasa entonces con la energía potencial? ¿Hacia dónde se va?
a la cinética. ¿Ya? Como la altura aquí es 0, como en B tenemos una altura igual a 0, toda la energía potencial gravitatoria se transformó en cinética. ¿Ya? Por lo tanto, la B es correcta. La C, la potencial gravitatoria en C es 18. ¿Eso es correcto o incorrecto? ¿Por qué es falso, Catalina? Ya pensemos que en A tiene una altura h y en C tiene una altura h tercios. Es decir, va a tener un tercio de la energía potencial gravitatoria que tiene en A. Si en A tiene 54 joules, en C tiene un tercio de la energía potencial gravitatoria que tenía en A. 54 dividido en 3, ¿cuánto da? Dieciocho. Entonces, la energía potencial en C es 18. Y la energía potencial en D, ¿cuánto vale? ¿Verdadero? La energía, o el 3 también es verdadero. ¿Sí? La energía mecánica en D64, porque la energía mecánica es igual en todos los puntos. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la E. 1, 2 y 3. ¿Dudas, consultas, preguntas respecto a este ejercicio o a todo lo que vimos hoy? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos hoy, quizás con este ejercicio, con el anterior. Mm, Ya, energía potencial más cinética es igual a la energía mecánica. Ya. La energía mecánica va a ser la suma de todas las energías. Eso está un poquito más atrás. Aquí. La energía mecánica total va a ser igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿Ya? Y en la energía potencial estamos considerando la potencial gravitatoria y la potencial elástica. Ya estamos considerando las dos energías aquí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, ahora que terminamos este PPT, voy a subirlo. Yo pensé que el Felipe estaba subiendo como todo el material y parece que no. Ya así que apenas termine esta clase voy a subir el video a YouTube y voy a subir el material a Classroom. Recuerden subir, o sea, inscribirse a Classroom para que puedan tener el material. Eso, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda respecto a la clase de hoy día?
Ok, atentos a Classroom entonces. Con Felipe vamos a encargar de subir el material. Si tanto el PPT como las guías de esta